Ahí estamos grabando. Ivonne, era el 174, ¿no? Sí. Acá. Bueno, vamos a seguir trabajando con el capítulo 3 y les vuelvo a reiterar algunos conceptos básicos. Nosotros en la clase pasada incorporamos en un modelo muy concreto que tiene que ver con la elección de horas para el estudio, las restricciones, si se quiere, tecnológicas para esa elección. En la clase de hoy lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con el ejercicio domiciliario que nosotros les solicitamos hacer y ustedes no hicieron la última clase, y vamos a luego seguir introduciendo algunos elementos que nos pueden explicar por qué nosotros, como personas, tomamos decisiones distintas, aun cuando enfrentemos las mismas restricciones. ¿Por qué Ivonne y yo, por ejemplo, como ambos docentes de economía, si nos dan a elegir entre una cantidad de horas de trabajo y una cantidad de horas de ocio, tomamos decisiones distintas, por más que las restricciones que podamos tener sean básicamente similares en una cantidad de aspectos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver a lo largo de la clase de hoy. Se supone, vuelvo a decirlos, que ustedes ya leyeron el texto, que vieron los videos y por lo tanto tienen un conocimiento previo de las herramientas analíticas que vamos a ir introduciendo. Pero eso es un poquito la hoja de ruta que queremos plantear, ¿sí? Entonces, recordemos la actividad que quedó pendiente. Les habíamos pasado alguna información que intentaba que ustedes identificaran una tecnología que tuviera características distintas a la que vimos en la clase pasada. O sea, una tecnología donde en lugar de tener, por ejemplo, productividad media decreciente o productividad marginal decreciente, nos encontráramos con una productividad marginal y media creciente. Entonces, las preguntas que teníamos eran estas. ¿Cómo dibujarían un gráfico que represente una función de producción que, a diferencia de Alexei, les vuelvo a reclutar, la Alexei era nuestro agente de la clase pasada, que tenía que elegir cuántas horas le dedicaba al estudio, se vuelve más pronunciada a medida que el insumo crece? ¿Cuál es el insumo de Alexei? A ver si por lo menos tenemos claro eso. ¿Cuál era el insumo que utilizaba Alexei para obtener calificación? ¿Qué tenía que aplicar? Las horas de estudio. Horas. Las horas de estudio. Las horas de estudio era el insumo que utilizaba Alexei para esto, ¿verdad? Y su producto era la calificación que iba a obtener. La calificación en el curso o en la carrera. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo dibujarían un gráfico cuya función de producción es más pronunciada a medida que el insumo crece? ¿Sí? Recuerda que nuestra función de producción en el caso de Alexei, de hecho, a partir de las 15 horas, ¿qué pasaba a partir de las 15 horas de estudio? Se volvía constante. Se volvía constante. Perfecto. Entonces, en realidad iba creciendo, pero lo que llamamos crecimiento tasa decreciente, se iba haciendo cada vez más plana, no cada vez más creciente, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se imaginaría una gráfica con esas características? La segunda pregunta es si se les ocurren ejemplos de un proceso de producción que pudiera tener esa forma. O sea, ¿qué proceso de producción podría tener la forma de la pregunta 1? Si se ocurría algún ejemplo de la realidad en donde razonablemente podría tener esas características. Y en segundo lugar, ¿qué representa, qué implica que la pendiente se vuelva más empinada? ¿Sí? En lugar de más chata, entre comillas, como vimos en la clase pasada. Y en el último término, quizás una pregunta bastante obvia, es, en ese caso, ¿qué podemos decir sobre el producto marginal y el producto medio en este caso? Yo voy a ir relativamente rápido en estas preguntas, por más que no las han contestado, porque era su responsabilidad hacerlo. Entonces vamos a verlo con un poquito de cuidado. Y como no tuvimos respuesta de ustedes, lo que vemos es respuestas tentativas de otros compañeros de ustedes en otros cursos, que nos contestaron y nos subieron esta respuesta. Veamos esta. La primera respuesta que tienen ustedes acá, lo estoy marcando, ¿sí? La función de producción de una fábrica de cerveza. Le puso el compañero. Le puso hasta título. ¿Por qué es distinta esta función de producción de la que tienen en otros casos? En el caso del Excel. En esta, podemos ver algo parecido en este caso. Está un poquito menos empinada, pero podemos ver algo parecido.
Que es creciente. Es creciente. A ver, es que solamente creciente, porque la función de producción de Alexa crece con la cantidad de insumos, con la cantidad de horas que le dedica al estudio. No, no siempre. ¿Hasta qué punto? Hasta las 15 horas. ¿Sí? Pero tampoco es una función decreciente. Hasta las 15 horas la función de producción de Alexa crecía. En este caso, lo que sucede, ¿qué está pasando? ¿Tiene un crecimiento exponencial? Tiene una forma de crecimiento más de corte exponencial. Pero veámoslo desde el punto de vista conceptual. ¿Qué pasa cuando pasamos de 20 a 40 horas acá? El gráfico que hizo, creo que es una compañera, ¿sí? En este caso. Estas 20, esta cantidad, en este caso, de cebada. Pasamos de 20 kilos de cebada a 40 kilos de cebada. ¿Sí? Estos 20 kilos adicionales de cebada que se aplican para producir cerveza, ¿rinden lo mismo que los 20 adicionales que cuando pasamos de 40 a 60? No, mucho menos. No. Mucho menos. Entonces, lo que está pasando es que hay un crecimiento, ¿sí?, más que proporcional a la cantidad de insumos que le estamos otorgando. Esta es una gráfica típica con estas características. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? La compañera, en este caso, el quien hizo el ejercicio, puso el ejemplo de una función de producción de la fábrica de cerveza. Puede ser. Ahora vamos a poner otros ejemplos. Pero contestemos la pregunta 3. ¿Qué pasa en este caso con el producto medio y con el producto marginal? ¿Es El producto creciente? marginal no es cada vez creciendo, va creciendo. Es creciente el producto marginal. ¿Por qué? Porque un kilo más de cebada cada vez produce más cerveza, no menos. ¿Sí? En el ejemplo ese. Por lo tanto, tenemos una función de producción creciente. ¿Algo más? ¿Qué pasa con el producto medio? Recuerden la clase pasada, si el producto marginal es creciente, ¿qué pasará con el producto medio? ¿Será creciente o decreciente? ¿Cómo calculaban el producto medio? Dividiendo, ¿Dividiendo qué, Diego? en este caso, la cantidad de cebada sobre los litros de cerveza. ¿No será al revés? ¿Los litros de cerveza Sí, sobre la cantidad de cebada? al revés, perdón. Ahí está. Bueno, por lo tanto, el producto medio también va a ser creciente. ¿Por qué? Porque cada unidad adicional de cebada es más productiva que la anterior. Por lo tanto, en promedio también va a crecer la productividad de la cebada. ¿Sí? Ambas características, producto marginal y producto medio, van a ser crecientes. ¿Ah? ¿Está claro? ¿O no? Sí. 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 Acá quiero llamarles la atención sobre otra, la que está acá abajo, otra función de producción que contestó un compañero de ustedes que está mal, pero simplemente para señalarles un problema. ¿Sí? Acá en realidad no está graficando una función de producción. ¿Por qué lo que grafica el compañero acá no es estrictamente una función de producción? Porque no arranca desde cero. Y además, me fui, perdónenme. Tiene dos gráficas, no una. En realidad, en lugar de poner las horas de estudio como insumo en el eje de la abscisa, la graficó también. ¿Ven? Acá. ¿Sí? Y en realidad, las horas de estudio son lo que está en la eje de la abscisa como, como lo que le corresponde como el insumo que varía. Y además la función de producción que está graficando no tiene las características de que sea exponencial, más bien parecía la que vimos la clase pasada. ¿Dudas? No. Por lo tanto, este es el ejercicio que ustedes tendrían que haber hecho. Los combinamos a que en la clase de hoy les vamos a poner un ejercicio más, que los hagan siempre que se los pidamos, porque tiene que ver también con la estrategia que tenemos en el grupo de trabajo para que ustedes vayan incorporando estos conceptos. ¿Sí? Que además es una incorporación progresiva. La noción de función de producción nos va a acompañar en todo el curso. Y como les dije en la clase pasada, aquellos que hagan economía a lo largo de toda la carrera. Por lo tanto, entender qué es la función de producción, entender los atributos de la función de producción, los conceptos de producto medio, de producto marginal, son muy importantes para que vayan también teniendo los elementos que les permitan comprender los temas que vamos a ir viendo luego en el curso. ¿Sí?
Es como aprender a caminar antes de aprender a correr. Bueno, antes de correr uno tiene que aprender a caminar. Para caminar, estos son los conceptos básicos que nos permiten empezar a movernos en la formación en economía, en estos casos. ¿Sí? Una pregunta antes de seguir adelante con el ejemplo. Nosotros vamos a poner otro ejemplo ahora al respecto de la función de producción. Nosotros en general vamos a trabajar con funciones de producción muy parecidas a las que vimos en el caso del Excel. O sea, funciones de producción que son crecientes, pero cuyo producto medio y producto marginal son decrecientes. Lo vimos también cuando vimos el ejemplo de Malthus, pero les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué uno puede pensar que muchos procesos productivos, por ejemplo, en este caso, un proceso productivo tan particular como lograr cierta calificación en sus estudios, como el ejemplo del Excel, es razonable pensar que puede haber por lo menos tener tramos importantes de la función de producción que tenga la característica de ser creciente, pero con un producto medio y un producto marginal decrecientes? ¿Qué puede haber detrás de eso? Recuerden la clase sobre Malthus que vimos y recuerden también la clase pasada sobre el Excel. A ver si alguien se anima a contestar. Y el juego de la producción de colores. Ah, y el juego de producción de colores. El otro ejemplo claro. Que era la idea, que aprendían eso en ese juego. Vamos al ejemplo de estudio. O el de Malthus. Vamos al ejemplo de Malthus que puede ser un poquito hasta más sencillo, o el de colores. Si ustedes tienen una hectárea de tierra y le agregan trabajadores, y los únicos insumos que utilizan son tierra y trabajadores. Lo mismo que en la producción de colores, de saber contar colores. ¿Sí? Si agregan más insumos, ¿sí?, sobre la misma hectárea de tierra, más insumos de trabajo, es esperable que la producción crezca. Pero ¿por qué va a crecer? Va a ser también esperable que crezca a una tasa decreciente. Muchachos, esto sí es el ABC de las últimas 3 clases que vimos. Porque la tierra se va desgastando y ya no produce lo mismo que producía al inicio. Bueno, ese es un argumento malthusiano razonable, pero hay otra razón de fondo también. Está levantando la mano capacidad. Ignacio y habló, no sé quién habló. Hablen nomás. Bien, o sea, porque va a haber más trabajadores, se va a producir más, pero cada uno va a producir menos. ¿Y por qué? ¿Por qué no Porque va a produce lo tener mismo? menos territorio. Porque va a tener menos terreno. Ahí está, porque en realidad en algún momento hasta se empiezan a molestar entre ellos la misma cantidad de tierra. Claro. Porque hay un insumo que está fijo también, que es la tierra. Entonces, si hago crecer solamente un insumo, la producción va a crecer, pero es muy probable que crezca cada vez a un ritmo menor. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos tener más tierras de igual característica, de igual productividad, capaz que el trabajador puede irse a otra tierra, el nuevo trabajador. Pero sobre la misma tierra, le van a sacar más, entre comillas, más producto a esa tierra, pero cada vez a tasa decreciente, porque ese insumo hay un insumo muy importante que está fijo. ¿Sí? En el caso del estudio, también tiene un insumo fijo que es el tiempo disponible total que van a tener. La capacidad cognitiva de concentración, hay muchas cosas por medio que uno puede pensar que es razonable esperar que si pasás de estudiar 2 a 4 horas, tu productividad puede aumentar, pero si pasás de estudiar 16 horas por día a 18 horas por día, es probable que hasta disminuya en algún momento. ¿Sí? ¿Está claro? Hay otros insumos, otras variables que están en juego, que están fijas y que hacen que aumentar el insumo, lo que llamamos insumo variable, ¿no? El trabajo en este caso, o en el caso de Malthus, o las horas de estudio, complican el problema. Y vos no sé si querés agregar algo más. ¿Está claro esto, muchachos? Es bien importante que entiendan el concepto, no la intuición, el concepto de qué es una función de producción, por qué es razonable esperar que en ciertos contextos la función de producción tenga rendimientos marginales decrecientes y productos medio decrecientes, porque eso después les va a ayudar a comprender buena parte de los razonamientos que vamos a seguir haciendo a lo largo del curso. Vamos a nuestro ejemplo. Acá hay otro ejemplo que le ponemos. Esto es un ejemplo mucho más estilizado. Es la calificación final, podría ser por las horas dedicadas al estudio. Y el ejemplo que ponemos es
el aprendizaje de un idioma extranjero. El aprendizaje de un idioma extranjero tiene algunos efectos de economía, lo que llamamos economía de escala. O sea, el hecho de que aumentamos, cuando a partir de cierto momento dedicarle un poco más de tiempo al aprendizaje del idioma, tiene mayores rendimientos, ¿sí? Hay lo que se llama una curva de aprendizaje, donde al comienzo podemos mejorar muy poquito nuestro conocimiento del idioma, pero en la medida que vamos incorporando un conjunto de elementos que pasa a ser parte de nuestro acervo de conocimientos del idioma, bueno, una hora adicional nos permite aumentar bastante nuestra capacidad para manejarnos en ese idioma, ¿sí? Entonces, el manejar los aspectos básicos, muy trabajosos al comienzo, luego funciona como una especie de soporte en donde una hora adicional de estudio nos permite mejorar nuestra comprensión sistemática del idioma. Es un ejemplo que podemos tener al respecto, ¿sí? ¿Otros ejemplos? Luego puede haber tramos de la función de producción que tienen rendimientos crecientes y otros tramos con rendimientos decrecientes. Supóngase la venta, un avión que tiene 250 plazas para vender, ¿sí? Los costos del avión, hay un conjunto de costos que son el costo hundido de la compra del avión, del mantenimiento del avión, de vuelo del avión, por lo tanto el combustible que es utilizado, de la tripulación del avión, ¿sí? Que son costos que en realidad la aerolínea tiene que encarar, ya sea que tenga un pasajero o tenga 250 pasajeros. Por lo tanto, en términos de proveer un producto adicional, hay momentos que puede tener, la función de producción puede tener algunos rendimientos crecientes. Por ejemplo, anunciando un poquito más, gastando un poquito más de plata en hacer promociones para la venta de ticket, puede aumentar mucho su producción de viajes efectivamente. ¿Hasta qué punto? Hasta los 250. Porque ¿qué pasa? Si luego de tener toda la capacidad instalada, 250 pasajeros, si anuncio, hago un poco más de esfuerzo de venta, y en lugar de vender 250 pasajes, vendo 251, el pasaje adicional, ¿cuánto me cuesta proveer ese pasaje adicional? ¿Qué tiene que hacer la compañía si tiene 250 plazas y en realidad vendió 250? Puede dejar a alguien abajo, ¿no? Adicionar un vuelo. Tiene que adicionar un vuelo completo. Por lo tanto, proveer un vuelo adicional les sale progresivamente, o sea, para poder hacerlo es extremadamente costoso, o sea, no lo puedo hacer en forma normal, ¿sí? También podemos tener procesos en donde tenemos rendimientos, donde tenemos productividad marginal creciente y otros procesos donde tenemos producto marginal decreciente, ¿sí? Ya lo dijimos, la función de producción en este caso es convexa, no cóncava, y el producto marginal y el producto medio tienen estas características. ¿Sí? ¿Dudas? No. Por lo tanto, cuando la función de producción es convexa, tenemos producto medio y producto marginal crecientes. ¿Sí? ¿Dudas? Volvemos al Excel, ¿les parece? Recordemos lo que dice el gráfico. El gráfico nos señala cuál es la calificación que puede, no que va, que puede obtener en función de las horas de estudio que dedicas al estudio, ¿sí? Entonces vimos que de 0 a 15 tenemos una función de producción creciente que luego se convierte en paralela al eje de las abscisas. O sea, el producto marginal pasa a ser 0 a partir de ese momento. No agrega absolutamente nada a su calificación, una hora más de estudio. ¿Está claro? Ahora, sabemos cuáles son las posibilidades que tiene el Excel. El Excel puede elegir entre 0 y 24 horas dedicadas al estudio. Primera pregunta, ¿va a elegir alguna hora, una dedicación horaria mayor a 15, entre 15 y 24? ¿Es razonable que elija eso? No. No, ¿Por qué? ¿Por qué lo dijeron tan seguros? porque el producto marginal es 0. Porque el producto marginal es 0. O sea, si lo único que le importa, y esto quiero ser bien cuidadoso, si a Excel lo único que le importa es la calificación que va a obtener, entonces podemos descartar
Como parte del conjunto de razonable de elección, el conjunto de horas que están entre 15 y 24 horas. Él no va a estudiar entre 15 y 24 horas. ¿Sí? Puede estudiar, en todo caso, hasta 15, inclusive. ¿Sí? ¿Por qué planteé que si lo único que le importa es la calificación? Bueno, pues quizás en un modelo un poquito más complicado podríamos decir, bueno, capaz que Alexei disfruta estudiando y no le importa tener una calificación mayor y prefiere seguir estudiando la materia. ¿Sí? Pero supongamos que por ahora que lo único que le importa a Alexei es la calificación. Entonces, en primer lugar, podemos descartar un tramo de la función de producción. Hay un tramo de la función de producción en donde Alexei no va a elegir su dedicación horaria al estudio. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Alguien tiene dudas al respecto? No. Por lo tanto, ya acabo de contestar la pregunta, pero ¿es razonable esperar que a todos los estudiantes lo único que le preocupe son sus calificaciones? No. Vamos a avanzar sobre esto un poquito, porque además a nuestras diferencias podemos tener preferencias distintas. A algunos de ustedes les puede preocupar más la calificación que a otros. A algunos puede preocuparles simplemente salvar el curso y a otros les puede preocupar tener una buena escolaridad, porque eso va a ser, por ejemplo, una buena credencial para entrar al mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, podemos tener grados de preferencia distintas por las calificaciones comparado con lo que perdemos. ¿Y cuál es el costo de oportunidad? Lo vimos en la clase pasada, dedicarle una hora al estudio. ¿Qué perdemos? ¿Es gratis dedicarle una hora al estudio? Una hora menos de tiempo libre. Por ejemplo, una hora menos tiempo libre, ¿sí? Que también valoramos. La posibilidad de despertarnos más tarde, la posibilidad de trabajar esa hora y obtener un salario a cambio. Son todas alternativas, usos alternativos de este insumo tan peculiar que es nuestro tiempo. O sea, nosotros tomamos decisiones económicas sobre el uso de nuestro tiempo disponible. ¿Claro? Por lo tanto, cada uno de nosotros no es que solamente elegimos estudiar de 0 a 15 horas mirando nuestra calificación. Miramos también qué perdemos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué sacrificamos en pos de tener una mayor calificación? ¿Está claro el razonamiento? Por lo tanto, solamente con esta información, con la información sobre cómo evoluciona mi calificación en función de la cantidad de horas que le dedico al estudio, no voy a poder tener un modelo razonable que me explique, que permita explicar cuál es la elección que va a hacer el Excel. Tengo que tener algo más al respecto. ¿Sí? Vamos a ver qué es ese algo más. Tenemos que darle un poquito más de estructura a nuestro problema y completar lo que son restricciones de corte tecnológica. La restricción tecnológica lo brinda esta función de producción por lo que pueden ser las decisiones de la persona en función de sus preferencias. Por supuesto, preferencias que tienen que operar en un marco de restricción. ¿Cuál es la restricción? La restricción es la que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Una función de producción que le dice cuál es la evolución de su calificación en función del tiempo que le dedica al estudio. Veamos el cuadro. Y acá de vuelta estamos volviendo a mostrarle la misma función de producción, pero ahora en lugar de hacerlo bajo formato de gráfico, lo hacemos bajo formato de cuadro. Agregándole una información adicional que para ustedes debería ser obvia. ¿Sí? Observen que en la última columna lo que tengo es la función de producción en función de las horas de estudio. Lo que agregamos en la columna intermedia es el tiempo libre, ¿sí?, que le queda a Alexei en función del tiempo que le dedica a la hora de estudio. Recordemos que tenemos 24 horas por día. Por lo tanto, si no estudio, ¿cuál es mi tiempo libre? 24 horas, que le puedo dedicar a lo que quiera. A ver películas de Netflix, leer un libro, trabajar, descansar o dormir. ¿Sí? Si elijo estudiar una hora, por lo tanto, ¿cuánto me va a quedar disponible para mí? Como tiempo libre, entre comillas. 23 horas. ¿Sí? Es 24, que es el límite máximo de horas que tengo disponible, es mi restricción fuerte, la cantidad de tiempo que tengo, es mi activo, que tengo que decidir cómo asigno entre dos finalidades: hora de estudio y tiempo libre. Por ejemplo, si decido estudiar 10 horas, estoy decidiendo simultáneamente tener un tiempo libre de 14 y obtener una nota de 81.
¿Cuál es la pregunta en este contexto sencillo, este modelo muy sencillo que estamos analizando en clase? Y que también están en el libro, en el core. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? En última instancia, la pregunta es, ¿cuál es la combinación de tiempo libre y nota que quiere elegir Alex? ¿Sí? Dicho en buen romance, ¿prefiere dedicarle 10 horas de estudio y por lo tanto tener 14 horas libres al día y obtener una nota 81? ¿O le es preferible tener 20 horas libres al día y una nota de 50? Esa es la elección que a priori tiene por delante de Alexei. O sea, lo que tenemos acá es el conjunto de resultados posibles para Alexei sobre los cuales va a tener que elegir. La combinación de tiempo libre y nota, calificación de estudios que están disponibles para Alexei. ¿Sí? ¿Está claro? Por ejemplo, la tecnología le permitiría a Alexei, esta tecnología que es propia de él además, le permitiría a Alexei trabajar 5 horas y obtener una nota 89. O sea, 5 horas implica un tiempo libre de 19, ¿verdad? Tenemos acá. 24 menos 5. Pero él podría decidir, bueno, quiero tener 19 horas de estudio, de tiempo libre, y quiero tener una calificación de 90. ¿Le gustaría? Sí, es probable que le gustaría. ¿Es tecnológicamente posible para Alexei esa elección? No. 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 ¿Lucía? Para que no tiene que ser la tasa, la TMS igual a la TMT, No, para que haya sí, te me estás adelantando a Ay, cuál va a ser el equilibrio. La ay, pregunta es, perdón. si Es él que ya leí pudiera el elegir, capítulo, entonces, está muy bien, está muy bien. perdón. Pero si él pudiera, es posible, no estamos diciendo si va a elegir eso, pero podría elegir tener 20 horas libres al día y tener una calificación de 90. Sí, ¿Quién dijo que sí? Adriana. ¿Por qué sí, Adriana? Si tuviera la posibilidad lo elegiría porque le rendiría más el tiempo Pero y la elevaría la nota. tecnología con la cual estudia él, ¿le permite eso? Él puede No, tener... no puede, no. porque a 4 horas tiene 50. Entonces podemos decir, capaz que le gusta, pero no puede. No está disponible esa posibilidad. ¿Sí? No son dentro de las opciones que tiene Alexei. ¿Sí? No está disponible dentro de las combinaciones de tiempo libre y nota dentro de las cuales puede elegir nuestro actor. ¿Sí? Por lo tanto, la tecnología, en este caso la tecnología que vimos en la fusión de producción, restringe el espacio de opciones que tiene Alexei. ¿Mm? ¿Está claro esto? ¿Cuál es el concepto claro? Que a mí, Lucía creo que fue que se me adelantó un poquito. Bueno, lo que tenemos que entender es, para nuestro actor, para Alexei en particular, ¿sí? Si, bueno, ¿cuántos puntos de calificación podrías estar dispuesto a renunciar para obtener una hora adicional de tiempo libre? ¿Sí? Dicho de manera, si estuviera estudiando 10 horas, le quedan 14 horas de tiempo disponible. ¿Me siguen acá? Y va a obtener una nota de 81. ¿Él estaría dispuesto a renunciar a 3 puntos de calificación para tener una hora más libre y pasar de 14 a 15 horas? ¿Ah? Esto es lo que la tecnología le dice. Bueno, si vos querés, si estás estudiando 10 horas por día y querés tener una hora más libre, lo que tenés que hacer es renunciar a 3 unidades de calificación. O sea, no puede tener una hora más libre sin renunciar a algo en términos de calificación. Y acá está el contraste, lo que llamamos los economistas un trade-off entre tiempo libre y nota. Tenemos que elegir cuánto estamos dispuestos a sacrificar de nuestra nota para tener una hora más de tiempo libre. O al revés, tenemos que elegir cuánto tiempo libre estamos dispuestos a sacrificar para tener un poco más de calificaciones. El ejemplo que les ponemos acá, que está marcado. Si en lugar de 4 horas estudia 3, ganará una hora de tiempo libre, pero perderá 8 puntos porcentuales. Pasa 50 a 42 puntos en la nota final. ¿Sí?
¿Está dispuesto a esa elección? ¿O en realidad es algo que no le convence a Alexei? ¿Podemos contrastarlo solamente con esta información que tenemos disponible? Con este cuadro. ¿Podemos afirmar que Alexei va a estar dispuesto a pasar de una nota de 50 a 42 con tal de tener una hora más de tiempo libre? ¿Tenemos suficiente información para dar esa respuesta? No, tendrías que saber cuánta nota necesita para aprobar. Bueno, supongamos que aprueba. Está bien tu comentario, Natalia. Supongamos que aprueba. Con 42 se aprueba. De todas maneras, con esta información que tenemos en el cuadro, y suponiendo que 42 puntos aprueba, ¿sí? ¿Nos alcanza para afirmar que Alexei va a querer renunciar a 8 puntos de calificación para tener una hora más libre? Y depende de las aspiraciones que tenga ella también, ¿no? Depende de las De las aspiraciones, preferencias. de sus aspiraciones o preferencias. Efectivamente. ¿Sí? No podemos. Algunos de ustedes van a contestar, si les digo, bueno, con 42 puntos aprueban, algunos de ustedes quizás rápidamente digan, bueno, yo estoy dispuesto a sacrificar 8 puntos de mi nota final de este curso con tal de que estudie una hora menos. Pero otros van a decir, no, prefiero tener 8 horas, asegurarme 8 puntos más en mi calificación. O sea, frente al mismo problema, los actores, en este caso estudiantes, van a tener respuestas distintas. Nos falta conocer y modelizar las preferencias de Alexei, ¿sí? O las preferencias de cada uno de ustedes frente a este problema. Que es un poco lo que vamos a avanzar en el día de hoy en la clase. ¿Dudas? ¿Comentarios sobre esto? ¿Está claro el problema que afrenta nuestro Alexei? ¿Y la disyuntiva que afrenta? Mensaje central, entonces, la tecnología en este caso determina un conjunto de opciones viables para Alexei. ¿Cuál es el conjunto de opciones viables? Todas las combinaciones, todas las que están en este cuadrante, que está cerrado acá, ¿sí? De tiempo libre y notas, ¿sí? Que la tecnología le deja disponible. La tecnología es aquello que me dice cuál es la calificación que obtengo si dedico tiempo al estudio. ¿Ah? Entonces, esas son las opciones que va a tener Alexei. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Seguimos? Sí, profe. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Como es habitual en el Bbox. Así que les pido que vayan ingresando. Dice, supongamos que puedes obtener todas las canastas a continuación. Tenés 6 canastas. A, B, C, D, E y F. Cada canasta es una combinación distinta de nota y tiempo libre. La pregunta que le hacemos a ustedes, ¿qué canasta elegirías? Solamente puedes votar por una canasta. ¿Sí? Fíjense con cuidado. Inclusive si pueden descartar alguna canasta. ¿Les parece que empiezo la actividad? Les damos Sí. unos segundos para empezar. Ahí va. Empezó. Muy bien. Ahí tienen las respuestas posibles. Como no sabemos exactamente qué votó cada uno,
permítanme hacer algunos comentarios sobre estas preguntas. Algunos eligieron, un número importante de ustedes eligió tener la mayor nota posible y relativamente pocas horas libres. ¿Sí? ¿Cuánto? Vamos por partes. ¿Alguno de ustedes votó la elección B? ¿Es razonable la elección B? ¿Está alguien levantando la mano? A ver, estoy viendo ahí. Hola, Hernán. ¿se escucha? Te escucho, perfecto. Bien, yo iba a decir eso, que la opción B no era viable teniendo la A porque la domina, ya que tenés un par de horas de tiempo libre más y la misma nota. Más que es viable, no es razonable. Claro. O sea, es de esperar que ustedes prefieran, por ejemplo, ¿por qué preferirían tener la misma nota que en A? ¿Sí? Si en realidad tiene menos tiempo libre. En principio uno debería pensar que si a usted lo único que les importa es los únicos dos bienes, entre comillas, que les importa son la nota y las horas de tiempo libre, nota y hora de tiempo libre. Bueno, B tiene la misma cantidad, la misma nota que A, pero menos tiempo libre. O sea que en principio B no sería una elección muy razonable. Sí, y lo mismo funciona con la C y la D. Con la C y la D. ¿Por qué? Contame. Mismas horas de tiempo libre, pero hay 40 puntos de nota de diferencia. Por lo tanto, en realidad ahí parecería que tampoco Claro. es muy razonable, ¿verdad? Lo esperable ¿Sí? sería que se elija la D. Perfectamente. ¿Es razonable que algunos de ustedes hayan elegido la E, por ejemplo, y otros la F? La E y la F para mí vendrían a ser como un promedio entre horas libres y calificación. O sea, va, como vos decís, va bien en las preferencias de cada uno. Capaz que los que eligieron la A prefieren tener más nota y menos cantidad de tiempo libre, pero la E y la F vendrían a ser como el promedio de nota, cantidad de tiempo libre y horas de estudio, más o menos. Para mí. Y entre la E y la A, por ejemplo, ¿es razonable que algunos elijan la E y otros elijan la A? Y no mucho, tipo, o sea, por una hora más que estudies te vas a sacar casi 10 puntos más. Bueno, pero puede ser que alguien valore mucho No, esa. obvio, pero forzate A una priori, horita más a y te va priori- un poquito mejor. a priori uno puede descartar la E y la A. Lo que tú te estás haciendo es explicitando, y está muy bien, tus preferencias, Lucía. Pero puede haber compañeros que prefieran. No, obvio, ya sé, va en la cantidad de horas libres o la cantidad de notas que se quiera sacar cada uno. Capaz que Exactamente. dice, si con 50 puntos apruebo, estudio 4 horas y tengo 20 horas de tiempo libre, pero va en cada uno con cuánto quiera aprobar o no. Está, perfecto. ¿Algún comentario más? ¿Cuál sería Entonces, la opción ideal? Adriana, dale. No, pregunto, ¿cuál sería la opción ideal entonces? No, a ver, justamente, el problema que lo que tenemos en este momento es que, salvo la B, en donde no es razonable que ustedes elijan la B, porque la B le da la misma nota y tiene menos tiempo libre, ¿sí? Y la F, en donde tenemos que descartar, ¿sí? Con claridad, bueno, en principio hay una cantidad de opciones que puede depender de las preferencias de ustedes. No hay respuesta correcta entre la A, por ejemplo, si veo solamente la A y la B. ¿Sí? Ahora, la C. ¿Por qué no prefiero la C? Y recuerden, permítanme volver acá. Alguno de ustedes contestó C. La C tiene el mismo problema. ¿Por qué tiene el mismo problema? ¿Quién contestó C? Alguno de ustedes, creo que fue una respuesta sola. ¿Sí? ¿Por qué no dice? C no la prefiero porque tiene las mismas horas de tiempo libre que en D y yo tengo menos calificaciones. ¿Sí? Por lo tanto, la D, la opción D, domina a la C. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ah? Entonces, ¿cómo elijo entre A y E? La pregunta que volvemos así. Bueno, acá vamos a depender de las preferencias de cada uno de ustedes, o de Alexei en este caso. Pregunta. Estamos haciendo un supuesto de base en esto, que ustedes lo vieron en el texto y nosotros todavía no lo explicitamos con claridad en el día de hoy. Que es que siempre tener más de un bien, y acá tengo dos bienes, porque me importa, para mí son, y valoro tanto la nota, Alexei valora, tanto la nota como el tiempo libre. ¿Sí? Entonces, alcanza con decir, y como marco para elegir, si bueno, siempre un actor, en este caso Alexei, va a elegir tener más
de un bien que menos. ¿Nos alcanza eso como para resolver el problema de cuál va a ser la cantidad de hora que le va a dedicar Alexei al estudio y cuánto va a ser el tiempo disponible que le va a quedar? Porque ese es el supuesto que hicimos hasta ahora. Nosotros descartamos B. ¿Por qué descartamos B? Ah, bueno, porque B tiene menos tiempo libre e igual nota que A. Entonces, bajo el supuesto de que siempre prefiero más que menos de un bien, acá no tiene sentido elegir B. Y es la misma razón porque la que descarto C. ¿Sí? ¿Está claro? Pero, ¿me basta con ese supuesto? ¿O le tengo que pedir un poquito más, entender un poquito más cómo funcionan las preferencias de las personas? Santiago, estás levantando la mano. No basta con el supuesto ese. Supongo yo que habrá cierto punto en el cual podría llegar a acceder a restar algo de nota, de necesitar más horas libres. ¿Y todos van a dar la misma respuesta? O sea, es esperable que... No. De hecho, ustedes no me dieron todas las mismas respuestas. Algunos creo que hicieron un cálculo equivocado, por ejemplo, que contestaron C, ¿sí? Porque no se dieron cuenta que había opciones que le daban más de otro, pero entre A y E, en principio, parecería que la mayoría de ustedes prefiere A, pero uno importante prefiere E. Eso no quiere decir que haya una respuesta incorrecta en ese caso. Lo que pueden tener son preferencias distintas ustedes. ¿Sí? ¿Está claro? Hay algunos que pueden preferir tener una hora más libre, con respecto a, y tener una nota un poco menor. Y es válido eso también. Por tanto, por ahora el primer supuesto sobre las preferencias que hicimos de las personas es un supuesto que nos permite descartar algunas elecciones. Podemos descartar B o podemos descartar C. Pero no nos alcanza como un supuesto exclusivo para poder analizar cuál va a ser efectivamente y finalmente la elección que hace Alexei. Ok. Una cosa que es importante acá recalcar y volver a lo que decía Rodrigo al principio, para que ustedes lo tengan siempre como presente en la cabeza mientras que vamos avanzando en la clase, la distinta naturaleza de las cosas que estamos tratando de discernir ahora en relación a lo que hicimos la clase pasada, porque hasta la clase pasada lo que estábamos diciendo es, si Alexei dedica más cantidad de horas de su tiempo a estudiar, va a poder obtener tantos puntos de calificación. Lo que estábamos haciendo es construir su función de producción de calificaciones, es decir, en función del insumo que tiene, que es su tiempo, cuántas calificaciones puede construir. Estamos armando una tecnología que nos les da, o sea, en función de la tecnología, qué función de producción tenía. Lo que estamos tratando de hacer ahora es algo totalmente distinto, es decir, entre dos bienes que Alexei valora, que son el tiempo libre y las calificaciones, ¿cómo podemos hacer para establecer una forma de modelizar ya no su tecnología, sino sus elecciones, sus preferencias? ¿Sí? ¿Cómo va a ser él para decidir cuántas horas de tiempo libre y cuántas calificaciones quiere consumir o disfrutar? ¿Sí? La naturaleza de lo que estamos tratando de modelizar es totalmente distinto. Acá lo que estamos tratando de modelizar son preferencias, las elecciones. ¿Sí? Después vamos a ver cómo estas elecciones se juntan con sus posibilidades, que es lo que nos daba o lo que nos empezaba a aproximar la función de producción, que era lo que teníamos hasta la clase pasada, ¿no? Nada, eso. Solo para que recuerden que que cambiamos como un poco el chip, y ahora lo que estamos viendo es elección entre notas y tiempo libre, porque me parece que capaz que alguno de los errores o cosas que contestaron antes tiene que ver con que ustedes tienen todavía en la cabeza el tiempo que dedico para obtener cualificaciones. Ahora la naturaleza de lo que estamos viendo es distinta, ¿sí? Es en dos bienes que valoramos, que son el tiempo libre y la nota, como elijo entre ellos, ¿sí? Porque a priori quisiera tener mucho de los dos, pero no puedo tener mucho de los dos a la vez. O sea, y eso es lo que estamos tratando de ver ahora. Eso no. Muy bien. ¿Está claro eso? ¿No? Estamos con un marco, estamos completando el marco que vimos en la clase pasada. Ahora la pregunta es, ¿cómo elige? Cuando queremos ver cuántas horas de estudio elige, tenemos que ver también qué está sacrificando. Tenemos que incorporar esa dimensión. Por lo tanto, acá sabemos
que lo que sacrifica es hora de tiempo libre. ¿Sí? Entonces combinamos la tecnología para producir calificaciones, nuestra función de producción de la clase pasada, con el sacrificio que implica asignar un insumo, en este caso una hora de estudio, en términos de tiempo libre, que es la variable que estamos sacrificando. ¿Ah? ¿Dudas? ¿Comentarios al respecto, muchachos? Seguimos. Vamos a ver cómo podemos ir representando también en nuestros gráficos más tradicionales este set de opciones. ¿Ah? ¿Qué tenemos acá? Fíjese lo que estamos intentando graficar acá. Por un lado, la cantidad de horas de tiempo libre al día. Y por otro lado, la calificación final. O sea, en este caso, lo que estamos graficando son los dos bienes que le interesan al Excel. ¿Sí? La calificación y el tiempo y las horas de tiempo libre. ¿Sí? Recuerden, ¿de dónde saldrá este punto? Que me dice, si tengo 15 horas de tiempo libre, voy a tener una calificación de 84. ¿Dónde me tengo que graficar para ver eso? En el cuadro que tengo acá arriba. ¿Sí? Que es lo que vimos en la clase pasada, lo que vimos en la transparencia anterior. Con 15 horas de tiempo libre voy a tener una nota de 84. ¿Cuántas horas le estoy dedicando al estudio en ese caso? Si tengo tiempo libre, 9. le estoy dedicando 9 horas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la forma de graficar nuestras canastas posibles, nuestras combinaciones posibles de los dos bienes que le interesan a Excel, es mirar en el cuadrito, en la función de producción que teníamos, y decir, bueno, si tengo tanto tiempo de tiempo libre, o sea, el tiempo que no le dedico al estudio, ¿eh? ¿Cuánto voy a lograr obtener de calificaciones? Y esta es la diferencia que tengo acá. Acá tengo dos de los puestos, la A y la D. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Dudas? ¿Sí? Vamos a hacer algunos... Sí. No entendí por qué la gráfica de la D. ¿La gráfica? Perdóname. D. No te estoy escuchando, ¿sabes? La gráfica de... Ah, el punto D. Bueno, el punto D, ¿qué me dice? El punto D, recuerde, el punto D es, tengo 20 horas de tiempo libre. ¿Cuándo le dedico al estudio entonces? Si tengo 20 horas de tiempo libre, tengo 24 horas por día. ¿Cuánto le voy a dedicar al estudio? 4. 4. Entonces, si vuelvo al cuadro anterior, dame un segundo, ¿sí? Entonces, yo sabía, el punto D, ¿qué me dice? El punto D me dice que tengo 20 horas de tiempo libre y voy a tener una calificación de 50. Es este punto que estoy graficando, ¿sí? Entonces, lo que me dice el punto D es ese punto nada más. 20 horas de tiempo libre, 50 calificación. ¿Ah? Ahora todavía no estoy diciendo nada de qué vamos a elegir, si A o D u otro punto. Estoy simplemente mostrando cómo se grafican cada una de estas combinaciones de estos puntos A y D en el espacio calificación final, horas de tiempo libre del día. O sea, en el espacio de los bienes que me interesan, el tiempo libre y la calificación. ¿Ah? ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Podemos seguir? Vamos a hacer algunos supuestos adicionales que nos van a permitir modelizar la elección que va a realizar el Excel. El primer supuesto adicional, vimos que ya hicimos uno importante. El primero que hicimos es que siempre al Excel va a preferir más de uno de los bienes que menos. O sea, entre una canasta que le da la misma calificación, pero le da menos tiempo libre, va a preferir la canasta que le da más tiempo libre. ¿Ah? Ahora vamos a agregar algún conjunto de supuestos adicionales. En primer lugar, que las preferencias son completas. ¿Qué quiere decir que las preferencias son completas? Básicamente quiere decir que si nosotros le preguntamos al Excel si prefiere A o D, él nos va a poder dar 3 respuestas posibles. Nos va a poder decir, prefiero A a D, nos puede decir, prefiero D a A, o nos puede decir, soy indiferente entre A y D.
¿Cuál es la única respuesta que no le vamos a aceptar para poder movilizar su elección? No le vamos a aceptar la respuesta no sé. ¿Sí? Puede decir me es indiferente A o D, pero no nos puede decir no sé qué prefiero, porque en ese caso es imposible comprender la elección de una persona, ¿sí? Un actor en particular. ¿Sí? Por tanto, cuando decimos que las preferencias son completas, nos referimos a que nuestro actor va a poder ordenar en su escala de preferencias a todas las combinaciones posibles de tiempo libre y calificación. Y cuando decimos ordenar, vuelvo a decirles, quiere decir que nos va a poder dar una respuesta en términos de que prefiero una combinación de tiempo libre y calificación a otra, o que me es indiferente entre ambas combinaciones. ¿Sí? ¿Está claro? Por ejemplo, A y D podrían ser indiferentes. ¿Por qué decir, bueno, ¿saben qué? En A estoy sacrificando tiempo libre, pero obtengo una calificación mayor? En realidad, entre A y D me da lo mismo. ¿Sí? Podría llegar a ser indiferentes. ¿Ah? Lo que no puede pasarnos es que nos conteste no sé. ¿Ah? Por lo tanto, cuando hablamos de preferencias completas, decimos que siempre nos va a poder dar una respuesta en términos de si prefiere A a D, D a A, o si es indiferente entre ambas combinaciones. ¿Está claro esto? Primer supuesto que estamos haciendo al respecto. El segundo supuesto es el que vimos hoy también, en algún sentido, que siempre prefiero más a menos. Dicho de otra manera, que uno puede descartar el punto B, como hicimos ya, y el punto C, por el razonamiento que hicimos. ¿Por qué puedo descartar el punto B? Está en la transparencia, pero intenten razonarlo más allá de la lectura del texto. ¿Por qué el punto B lo puedo descartar y voy a poder afirmar? Bueno, la canasta B Alexis no lo va a elegir. Con menos horas. O sea, en el punto A tengo más nota. En el punto A tengo la misma nota que en el Misma punto B. nota con más horas de tiempo libre. Más horas de tiempo libre, perfecto. ¿Y por qué no va a elegir el punto C? La canasta C. Le incide la misma cantidad de horas tiempo libre, pero le da menos nota. Exactamente, porque tengo el mismo tiempo libre que en D, pero tengo menos nota, entonces no la voy a elegir. ¿Sí? Entonces el supuesto le llamamos ley de no saciedad. Las personas, los actores en este caso, siempre prefieren más de un bien que menos. ¿Sí? Entonces no van a elegir ninguna combinación de bienes en donde tengan menos de un bien igual cantidad de los otros, por ejemplo. ¿Ah? En este caso, no va a elegir una combinación como B, que tiene la misma cantidad del bien calificación, pero tiene menos del bien tiempo libre que en A. ¿Ah? Ese es el razonamiento que estamos haciendo. ¿Hay dudas al respecto? Seguimos entonces. Ahora, la pregunta recurrente que todavía no podemos contestar es ¿cómo elige entre A y E? Porque entre A y E tenemos un problema. A tiene más de un bien, calificación, y menos del otro bien que E. Por lo tanto, a priori no lo podemos descartar por la ley de saciedad. Vamos a suponer que le preguntamos a Alexis, como le podríamos preguntar a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Qué prefiere? Y nos dice, soy indiferente entre A y E. Es bien interesante esa respuesta porque una de las cosas que vamos a poder establecer es que va a haber un conjunto de puntos, de combinaciones entre calificación y tiempo libre, en donde Alexis puede ser indiferente. Cuando nos contesta que es indiferente entre A y E, lo que vamos a decir desde el punto de vista económico es que el bienestar que le provee a Alexei una canasta como A o una canasta como E es la misma. ¿Sí? Tiene el mismo nivel de bienestar o de utilidad. Y acá vamos a utilizar en forma, no sé exactamente el mismo término de economía, pero vamos a utilizar el curso de una manera como sinónimos. Vamos a hablar de la utilidad o satisfacción. O sea, el grado de satisfacción o de utilidad de una canasta como A o E para Alexei es análogo, es el mismo. ¿Sí? Por lo tanto, si le ofrecen tener 16 horas de tiempo libre y una calificación de 75, o alternativamente una calificación de 84 y 15 horas de tiempo libre, él va a decir, me da lo mismo. ¿Sí? Soy indiferente entre esas opciones. En ese caso, lo que hablamos es que esas combinaciones le son
le brindan el mismo grado de utilidad. ¿Qué entendemos por utilidad? Acá tienen ustedes la definición. Es básicamente un indicador numérico, genérico, ¿sí? Del valor que le asignan las personas a un resultado determinado. ¿Sí? Y acá lo que estamos diciendo es que el valor que le da Alexei a A o E es el mismo. Está levantando la palabra Agustín. Pero si tienen que elegir una sí o sí, entre esas dos no puede elegir, como que no es indiferente, tiene que elegir una sí o sí. Elegiría E, ¿no? No, ¿por qué va a elegir E? A priori. La respuesta primera que te diría es, todavía no sabemos. Vamos a ver Claro. cómo es la elección, cómo va a elegir Alexei. Si ustedes leyeron el texto, tendrían un poquito claro cómo es el cuento este, pero observen que todavía no sabemos. La respuesta es, todavía no, con esta información todavía no sabemos si va a elegir A o E. Sabemos que le son indiferentes, que le dan lo mismo. Ah, sí. ¿Está claro? Vamos a seguir Sí. avanzando en la construcción de nuestro marco para entender la elección que hace Alexei. Pero de la misma manera que sabemos que A y E son indiferentes, sabemos que B no es preferible a A es preferible a B, al revés. Y sabemos que C es preferible a D. ¿Sí? Entonces, para ir asentando hasta lenguajes, vamos a afirmar, porque se lo preguntamos a Alexei, que A y E son indiferentes para Alexei. O sea que le brindan el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Eso no quiere decir que, por ejemplo, para ustedes, Agustín, si a vos te hago la pregunta entre A y E, puede ser que la respuesta tuya es prefiero A E. Esto es subjetivo, hacia la persona. En este mapa, las personas tenemos, ¿sí?, utilidades distintas. Lo que sabemos que ambos, tanto Agustín como Alexei, nunca van a preferir B a A, porque tienen menos de un bien, en particular ocio, tiempo libre. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Dudas con esto? Sí. Entonces, ahí tenemos varias combinaciones posibles. A, F, G, H, D, B y C. Entonces, la pregunta que le hacemos a Alexis es, si tú estás en A, o sea, con un tiempo libre de 15 y una calificación de 84, ¿a cuántos puntos estarías dispuesto a renunciar por una hora más de tiempo libre? De tal manera que tu grado de satisfacción permanezca incambiado. ¿Sí? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Claro. Si estamos en A, recuerde que A es una canasta que tiene una calificación de 84 y un tiempo libre de 15. ¿Sí? La pregunta que le hacemos a Alexis es, ¿a cuántos puntos estarías dispuesto a renunciar por una hora más de tiempo libre, estando en A? Y él contesta 9. ¿Qué quiere decir? Bueno, mirá, él dice, si me das una hora más de tiempo libre, yo estoy dispuesto a renunciar a 9 puntos en mi calificación. O sea, pasar de 84 a 85. Por lo tanto, obtuvo a cambio de una hora más de tiempo libre, ¿sí?, para obtener una hora más de tiempo libre, tuvo que sacrificar 9 puntos de calificación. Y él está dispuesto a hacer eso. Entonces, por esa razón sabemos que entre A y E, ¿sí?, Alexei está indiferente. Ahora le volvemos a hacer la misma pregunta, pero partiendo de E. Y le decimos, estando en E, que tenés 16 horas, ¿a cuánta nota estarías dispuesto a renunciar para tener una hora más todavía de tiempo libre y pasar de 16 a 17? ¿Sí? Que es lo que tengo en el punto F acá arriba. ¿Lo ven? El punto F, él tiene una hora más de tiempo libre. ¿Sí? Y él contesta, bueno, en este caso estoy dispuesto a sacrificar 7. Entonces, sabemos que pasar de E a F, por la respuesta que no le dice, también le es indiferente. A, E y F pertenecen todos a un mismo espacio, porque le es indiferente estar en A que en E, y le es indiferente estar en E que en F. ¿Sí? Y volvemos a preguntarle a Alexei, ahora que estás en F, ¿a cuánta calificación estarías dispuesto a renunciar para obtener ahora una hora más de tiempo disponible? O sea, pasar de 17 a 18. Y él contesta, en este caso, 6.
¿Sí? Y por lo tanto sabemos que entre F y G también está indiferente. Porque él nos dijo eso. Cuando le pedimos que explicitara sus preferencias, nos dijo, bueno, si yo estoy estudiando una cantidad de horas que me deja disponible solamente 17 horas al día de tiempo libre, yo estoy dispuesto a sacrificar 6 unidades de mi calificación para tener una hora más. ¿Sí? Y finalmente, la última pregunta que le hacemos es, si estás en G, con una calificación de 60 y 18 horas de tiempo libre, ¿a cuánta calificación estarías dispuesto a renunciar? ¿Sí? Para obtener una hora adicional de tiempo libre. 6. Entonces, ahí volvemos a tener, estando en G, pasamos a 6. Y en H, y ahí pasamos a H. Y en H, ¿qué tenemos? 6 horas menos, 6 horas más de tiempo libre, ¿sí? y una menor calificación que está dada por esta cuestión. Perdón, 6 horas más no. 6 unidades menos de calificación y una hora más de tiempo libre. En H le hacemos la misma pregunta. Recuerden que en H tenemos 54 de calificación y 19 de tiempo libre. Decimos, bueno, para tener 20 horas de tiempo libre, una hora más, ¿a cuánto estarías dispuesto a sacrificar de calificación? Y le dice 4. Entonces sabemos que H y D son indiferentes. Observen que tenemos en este caso un conjunto de puntos de canastas que le son indiferentes a nuestro actor. A priori, sabemos que B no es preferible a A y que C no es preferible a D. Pero también sabemos que todas estas canastas que tenemos acá, A, E, F, G, H y D, le son indiferentes. Porque le fuimos preguntando punto a punto a cuánto estaría dispuesto a sacrificar de nota, de calificación, para obtener una hora más de punto libre. ¿Sí? Todas estas canastas son indiferentes para Alexei. ¿Preguntas hasta aquí? Y vos no sé si quieres agregar algo. No. Vamos entonces a construir un concepto nuevo. Concepto, muchachos, que es tan importante como el de función de producción que vimos las clases pasadas, que es el concepto de curva de indiferencia. La curva de indiferencia, ¿sí?, es la curva que tiene todos los puntos, ¿sí?, todos los puntos de este espacio, de estas canastas, calificación, nota obtenida en el curso, ¿sí?, que le son indiferentes a nuestro actor, Alexei. Está A, E, F, G, H, D, pero podríamos tener más puntos, ¿sí?, a lo largo de esta curva. Observen las características de la curva. Es una curva de indiferencia. ¿Por qué le llamamos curva de indiferencia? Porque justamente nos une todas las canastas de tiempo libre y calificación ante las cuales Alexei es indiferente. ¿Sí? ¿B pertenece a la misma curva de indiferencia que A? ¿Puede pertenecer a la misma curva de indiferencia que A? ¿Podría pertenecer a esa curva de diferencia B o C? No, a esa no. No. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ya sabemos? Porque no está dentro de las opciones que le son indiferentes. O sea, ya sabemos que B no él es indiferente con respecto a A. A es preferible a B. Y C es preferible a D. Por lo tanto, no pueden estar en la misma curva de indiferencia. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Ah? Observen que en principio, si no tuviéramos más información que esta, uno diría, bueno, Alexei puede elegir cualquier punto sobre esta curva alternativamente, pero no elegiría un punto como B. ¿Cuántas curvas de indiferencia puede haber? Bueno, van a haber infinitas curvas de indiferencia. Por ejemplo, va a haber combinaciones de calificación y horas libres que sean indiferentes con respecto a C, y otras que sean indiferentes con respecto a B. ¿Sí? O sea, uno puede trazar curvas de diferencias con todas las combinaciones de calificación y horas de tiempo libre que le sean indiferentes a otro actor con respecto a B, haciéndole la misma pregunta, diciéndole, si vos estás en B, ¿a cuánto estarías dispuesto a renunciar sin que te cambie su satisfacción de calificación para obtener una hora más de tiempo libre? Haciendo el mismo ejercicio que hicimos para construir la curva de indiferencia donde está A, E, F, G, H y D. ¿Sí? Ahora bien, el nivel de satisfacción
que le brindan las canastas de calificación y horas de tiempo libre, que están sobre esta curva de indiferencia, las que están A, E, F, G, H y D, ¿sí? Puede ser igual que la satisfacción que les brindan las canastas que están sobre la curva de indiferencia donde está B o C. No, porque le Recording genera in menos progress. utilidad. ¿Cómo? Perdón, no los escuché. Que digo que le genera menos utilidad, no va a elegir una curva que esté sobre el punto B o el punto C. Ahí está. Entonces, una conclusión que podemos sacar es que nuestro actor, Alexei, va a elegir siempre canastas que estén cuanto más alejadas del origen posible, mejor. O sea, las canastas que están sobre esta curva de indiferencia son menos preferidas que las que están sobre B. Sobre la curva de indiferencia donde está B. Y a la misma vez, esta curva de indiferencia donde están todas las canastas A, E, F, G, H y D, ¿sí? Es preferible a las que están por debajo. ¿Sí? ¿Está claro esto? Por lo tanto, nosotros podemos identificar y trazar lo que llamamos un mapa de indiferencia. Son todas las curvas de indiferencia, o sea, identificar todas las canastas que entre sí le son indiferentes a Alexei. Las canastas que entre sí son diferentes pertenecen a la misma curva de indiferencia, le brindan el mismo grado de satisfacción. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Dudas? Observen, y esto es bien importante, que las curvas de diferencia van a ser distintas entre actores. Cada uno de ustedes puede tener curvas de diferencia distintas. O sea, combinaciones preferibles distintas entre tiempo libre y calificación. ¿Sí? Por lo tanto, como vamos a ver también, la decisión que tomemos cada uno de nosotros pueden ser distintas en función de que tenemos también preferencias divergentes. ¿Eh? Vamos a analizar un poquito lo que tenemos aquí. Las curvas de indiferencia son decrecientes. ¿Por qué serán decrecientes? Antes de entrar a definir otro concepto, como que ustedes tienen el texto ahí, que está esa marginal de sustitución. Ahora vamos a ver qué quiere decir. ¿Pero por qué van a ser decrecientes las curvas de indiferencia? ¿Por qué no podrían ser exactamente al revés? Bueno, simplemente y tener una forma así, por ejemplo. ¿Ven la línea violeta que tracé en el curso? ¿Por qué no puede tener esta forma? ¿Qué implicaría una curva de indiferencia creciente? Por Que definición. aumente la cantidad de horas y aumente la calificación. Y en Que este le caso elija es la, creciente. Estos la puntos, calificación más alta. si pertenecen a la misma curva de indiferencia, estos puntos, el punto este que le voy a llamar, a ver si puedo hacerlo, muchachos, que esto me cuesta mucho, X, y el punto Z. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno, si pertenecen a la misma curva de indiferencia, el punto X y el punto Z son indiferentes, esas canastas. ¿Verdad? Ahora, como es creciente, el punto X tiene menos de los dos bienes. Obtiene menor calificación y tiene menos tiempo libre. ¿Es razonable que el punto Z le sea indiferente con respecto al punto X a nuestro actor, Alexei? No. ¿Por qué no es razonable? Porque en realidad estamos partiendo de la base que siempre prefiere tener más de un bien que menos. Por lo tanto, si prefiere tener más calificación y más horas libres, Z debería ser siempre preferible a X, que tiene porque Z tiene más de los dos, tiene más calificación y más tiempo libre. ¿Está claro esto? Sí. Por lo tanto, las curvas de diferencia tienen que ser decrecientes. Cuando tengo dos bienes estas características. ¿Sí? Tienen que ser decrecientes porque, a ver, entre el punto A y el punto E, el A y el E pueden ser indiferentes. Pero ¿qué característica tiene esto? El A tiene más de un bien y menos del otro con respecto a E. Por tanto, el grado de indiferencia tiene que ver con que estoy renunciando a tener más de un bien para tener un poco más del otro. No podría sucedernos que el E tenga más de los dos bienes de calificación y tiempo libre, como sucede con Z con respecto a X. ¿Sí?
Por lo tanto, las curvas de diferencia, en principio, no pueden ser crecientes. Deben ser decrecientes, en la medida que satisfagan el supuesto que acabamos de hacer, que es el supuesto de que siempre voy a preferir más de un bien con respecto al otro. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Dudas? Por lo tanto, ahora, cuando le hicimos la pregunta a Alexei, que estaba en A, y le preguntamos, en A, ¿a cuánto está dispuesto a renunciar de calificación para obtener una unidad adicional de tiempo disponible? ¿Sí? Alexei nos contestó, estoy dispuesto a renunciar a 9 unidades de calificación si puedo disfrutar de una hora más de tiempo libre. ¿Sí? A ese guarismo, a este número, le llamamos tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Y justamente la tasa marginal de sustitución nos indica en cada punto de la curva de diferencia, a cuánto está dispuesto a renunciar Alexei de calificación para obtener una unidad más del otro bien, en este caso tiempo libre. Y en A, él contesta en 9. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto contesta en E? Contesta 8. ¿Cuánto contesta en F? Contesta 7. ¿Cuánto contesta en G? Contesta 6. ¿Cuánto contesta en H? Va a contestar 4. ¿Sí? Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución va a cambiar a lo largo de la curva de indiferencia. Y este es un concepto importante. La tasa marginal de sustitución me indica en cada lugar de una curva de diferencia a cuánto está dispuesto a renunciar de un bien, calificación, para obtener una unidad adicional del otro bien, en este caso, tiempo libre. ¿Sí? Y como vemos, la respuesta es menos 9, es 9, 8, 7, 6 y 4. ¿Ah? ¿Cómo se mide? Fíjese acá, ¿sí? Mide la relación entre lo que renuncio de calificación, pero un incremento en el otro bien. Como el incremento es de una unidad, lo que renuncio en este caso es de 9 para tener una unidad del otro bien. ¿Dudas? Este, de vuelta, es un supuesto muy importante. Un supuesto no. No es un supuesto, es un concepto muy importante que vamos a utilizar en el curso. ¿Sí? ¿Por qué? Ivonne, ¿vas a decir algo? No, pero capaz que es lo que vas a preguntar ahora. No, decile, dale. No, que les iba a preguntar que como ven la tasa marginal de sustitución es decreciente. Exacto. Era lo que vas a preguntar. Entonces, a ver si antes de seguir, ustedes se les ocurre por qué es decreciente. Así como Rodrigo les decía recién, las curvas de indiferencia son decrecientes y tienen esta forma, y explicó por qué no sería razonable que fueran crecientes, por ejemplo, también la tasa marginal de sustitución va a ser decreciente por una razón. ¿Qué les parece? Está levantando la mano Santiago. Y yo creo que es decreciente debido a que cada vez no podría irle restando más debido a que es menor la nota a la que puede llegar. No sé si me expliqué bien. Será por eso, sí, te explicaste, pero de vuelta tiene que ver con la calificación, justamente, en todo caso, el vínculo entre los dos bienes. A ver si alguien se da cuenta un poquito más detalladamente. Hernán. A mayor tiempo libre, menor nota. La diferencia de... Sí, pero eso, a ver, de vuelta, eso es el componente central de la modelización que tenemos. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué cada vez está dispuesto a renunciar a menos nivel de calificación para obtener una hora más del tiempo libre? Está Wendy con la mano levantada. ¿Está? Wendy. Dale. Sí, es porque es la pendiente de la curva de indiferencia. Esa es la pendiente de la curva de indiferencia, pero podría ser recto, una recta. Lo que tenemos, si fuera una recta siempre sería igual. Y la pendiente sería constante, por ejemplo. ¿Sí? Acá lo que encontramos, que cuando estamos en A, él está dispuesto a renunciar a 9 unidades de calificación por tener una hora más de tiempo. Pero cuando estamos en H,
ya solamente está dispuesto a renunciar a 4 unidades de calificación por tener una hora más de tiempo libre. ¿Qué? Es porque hay un costo. Siempre tiene un costo. Cuando estamos en nada también tiene un costo. Sí, pero el costo de él es renunciar a la calificación más alta por tener más tiempo libre. Pero siempre, en A también. En A está renunciando a una calificación más alta por tener el tiempo libre. Pero está dispuesto a renunciar a 9 de calificaciones. Sí, por y una unidad cuando más. pasa al punto E pasa a 8, porque está Sí. en un punto menos y ya bajó de su calificación. Ahí está. Entonces se traslada y se va trasladando. Ahí nos estamos aproximando a la respuesta correcta. Porque, en primer lugar, está dispuesto a renunciar a cada vez menos calificación porque tiene también cada vez menos stock de calificaciones. O sea, cuando menor sea la nota que tiene él está dispuesto a renunciar a menos de ese bien. Y a la misma vez es un momento donde tiene cada vez más del otro bien. Pero suponete que ella tomó la decisión de renunciar a 9 puntos de calificación para tener 1 hora más de tiempo libre. Lo traslado al punto E. Ahí ella me está trasladando a un punto menos de la decisión que tomó antes. O sea, el costo de oportunidad que tuvo, o sea, se transforma en 8. Y a ello ya lo bajo. En F pasa exactamente lo mismo. Lo voy trasladando de punto en punto hasta que su punto de diferencia sea constante, por así decirlo. Está bien, pero ¿por qué no renuncia siempre a lo mismo? La pregunta es, a ver, ¿por qué en A está dispuesto a renunciar a 9 y no está dispuesto a renunciar a 9 en F? Porque el tomar la acción le implica eso. O sea, se traslada, no va a ser la misma decisión que va a tomar cuando está en el punto A que cuando está en el punto F. No va a ser la misma decisión. Ahí vas bien. ¿Por qué no va a ser la misma decisión? ¿Cuál es la diferencia en tomar la decisión de querer tener 1 hora más de tiempo libre en F con respecto a A? Acá hay una compañera, Leticia, que aporta por el chat que se reduce porque los puntos se hacen más escasos en relación con el tiempo libre. Ahí está. Porque en F, ya de por sí tengo menos calificación con respecto al tiempo libre que en A. Sí. O sea, en términos relativos, cuando me voy acercando a que tengo mucho tiempo libre y muy poca calificación, cada vez estoy menos dispuesto a sacrificar nota por tener más tiempo libre. Porque, ya tengo bastante tiempo libre y mi calificación es más escasa. ¿Sí? Entonces, es ese vínculo entre que ya tengo mucho de un bien y relativamente poco del otro, el que me hace estar cada vez menos dispuesto a renunciar a más bien del que tengo poco. ¿Sí? ¿Está claro? Se le voy a poner un contexto que no tiene que ver. Supongo que ustedes comen peras y manzanas todos los días, nada más que eso. ¿Sí? Y se alimentan solamente peras y manzanas. Si ustedes están comiendo una manzana y 8 peras, ¿sí? ¿A cuántas estarán dispuestos a sacrificar la misma cantidad de peras para obtener una manzana más que si ustedes están consumiendo 6 manzanas y 2 peras? Posiblemente ya están cansados de comer peras. Ya tienen muchas peras con respecto a la banana y quieren tener un poquito más de diversidad en el consumo. ¿Sí? Entonces, en distintos contextos, en este tipo libre y calificación, pero en distintos contextos es razonable, no quiere decir que siempre pase, pero es razonable que la tasa a la que esté dispuesto a sustituir un bien por el otro dependa de la cantidad de los bienes que tengo. En este caso, depende, si tengo mucho tiempo libre, como tengo en H, estoy dispuesto a sacrificar muy poquita calificación para tener un poco más de tiempo libre. Si en realidad tengo menos tiempo libre y tengo una calificación alta, bueno, voy a estar dispuesto a sacrificar un poco más de calificación para tener un poquito más de tiempo libre. Entonces va a depender del consumo, digamos, en el lugar de donde estoy, desde el punto de vista de los bienes que tengo. En A tengo mucho calificación y menos tiempo libre. En H tengo menos calificación y mucho tiempo libre. ¿Ah? Por lo tanto, la tasa a la cual estoy dispuesto a renunciar a calificación por tiempo libre va a ir cayendo. Por esa es la razón por la que la tasa marginal de sustitución va a ser decreciente. ¿Sí? En general. Por supuesto, esto va a cambiar entre cada uno de nosotros. Puede decrecer a tasas distintas entre distintos estudiantes. Pero lo importante es señalarles que es razonable esperar que las preferencias tengan esta característica de las personas. La tasa marginal de sustitución va a ser decreciente en el tiempo. ¿Sí? En el tiempo, en la medida que me muevo, no es en el tiempo, perdón, que me muevo de tener mucha calificación a menos calificación.
¿Qué les parece a ustedes que, cómo se traduce esa tasa de marginal de sustitución decreciente en términos del gráfico? ¿Qué es lo que me indica en el gráfico o la forma o la pendiente o qué del gráfico nos muestra que la tasa marginal de sustitución es decreciente? La curva se va haciendo más paralela al eje de la X. Y además es una curva y no una recta, lo que decía Rodrigo hoy, ¿verdad? Entonces, si nosotros les dijéramos que les cambiáramos, o sea, lo que vamos a decir es que en general las curvas de indiferencia van a tener esta forma, pero si les dijéramos que hay un caso en que la tasa marginal de sustitución es constante, en lugar de graficar una curva de esta forma, ¿qué tendrían que hacer? La recta. Es una recta. ¿Sí? Si la tasa marginal fuera constante, tendríamos una recta decreciente, pero sería una recta. Porque en ese caso siempre estoy dispuesto a sacrificar la misma cantidad de calificación por tener una hora adicional de tiempo libre. En este caso, como esa cantidad va decreciendo, la forma que tenemos es la que está presentada en la gráfica, y como dijo el compañero, bueno, lo que está es como que la curva de indiferencia se va haciendo cada vez más chata. ¿Dudas? No. Pasamos a la otra. Entonces, no, perdón. Esperen que la paré, lo voy a parar. Ahí está. Voy a empezar la vuelta. La pregunta. ¿Qué es la tasa marginal de sustitución? Esto es para fijar idea de lo que acabamos de ver y es bien importante. Tienen 4 opciones. Es la proporción de cantidades de los dos bienes en un punto de la curva de indiferencia. Es la cantidad de un bien que el consumidor está dispuesto a intercambiar por una unidad del otro. Es el cambio en la utilidad del consumidor cuando un bien sustituye a otro. Es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Sí? Entonces vamos a... No, pero acá tengo un problema. Acá, voy a habilitarles en el VBox la respuesta. ¿Sí? No me permite, che. Ahí va. Ahora sí. Muy bien. Acá tenemos la concentración de las respuestas de ustedes. Vamos a ver a la que tiene menos porcentaje de respuesta. La proporción de cantidad de los dos bienes de un punto de la curva de indiferencia. Esto justamente no es la tasa marginal de sustitución. Recuerden, la tasa marginal de sustitución, por lo que acabamos de ver, lo que nos indica a cuánto estamos dispuestos, como en este caso como actores, a renunciar de un bien para obtener una unidad adicional del otro bien.
Por lo tanto, no es la proporción de cantidad de los dos bienes en un punto de la curva de indiferencia. No es, no, por ejemplo, la relación entre lo que tenemos antes, permítame ver si vuelvo un segundo para atrás. No es la relación entre 15 y 84. ¿Sí? Es lo que estamos dispuestos a sacrificar de calificación, o sea, de 84, para obtener una unidad más de tiempo libre, o sea, pasar a 16. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Por qué el 3 tampoco es correcto? Es el cambio en la utilidad del consumidor cuando un bien sustituye a otro. La tasa marginal, cuando pasamos de A a E, ¿cambia la utilidad? Pregunta a ver quién me contesta esto. ¿Hay un cambio en la utilidad? No. No, por definición. ¿Por qué por definición no hay un cambio de utilidad cuando pasamos de A a E? ¿Qué pasa con A y con E? Que estamos seguros que no hay cambio de utilidad. Es indiferente. Son indiferentes porque pertenecen a la misma curva de indiferencia. ¿Sí? Por tanto, en este caso, no podemos afirmar que no es un cambio en la utilidad. La utilidad por definición, el cambio en la utilidad por definición es 0 cuando paso de A a E. ¿Sí? Permanece incambiada el grado de utilidad o de satisfacción de la persona entre A y E. La segunda es correcta, por lo que acabamos de ver. Es la definición de tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Entre A y E. Acá en el caso de A y E, ¿cuál es la tasa marginal de sustitución? Dijimos que era 9. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a pasar a ganar una hora. ¿Sí? Acá. Estoy dispuesto a ganar una hora de tiempo libre, como gráfico acá, una hora adicional. ¿Sí? Y para ganar esa hora adicional, mi disposición a sacrificar calificación es exactamente 9, que es este pasaje que tengo acá. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la definición de tasa marginal de sustitución. ¿Mm? La tercera ya la vimos, es incorrecta, y la cuarta es correcta porque eso mismo es la pendiente de la curva de indiferencia que representa la tasa marginal de sustitución. ¿Mm? Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución conceptualmente es la cantidad de un bien, en este caso calificación, que estoy dispuesto al que estoy dispuesto a renunciar para obtener una unidad del otro bien. Y desde el punto de vista gráfico matemático, la tasa marginal de sustitución va a coincidir con la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Ah? Dicho de otra manera, ¿por qué la pendiente? Porque si hacemos el cambio, si el cambio en lugar de ser solamente una unidad fuera de un segundo, o sea, sería un infinitésimo, si fuera en términos matemáticos, lo que tenemos acá es que sería la pendiente en el punto A de la curva de indiferencia. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sería un pequeño cambio. En términos matemáticos es equivalente a la derivada en ese punto también. No queremos que fijen esa idea, pero es importante que la tengan en cuenta. ¿Ah? O sea, acá tenemos un cambio que es discreto, es de una hora. Si ese cambio lo hacemos muy chiquitito, lo que vamos a tener que la tasa marginal de sustitución coincide justamente con la pendiente de la curva de diferencia, en el punto. ¿Dudas al respecto? ¿Comentarios? Vamos a borrar lo que anotamos acá. ¿Seguimos? ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Volvemos entonces a nuestra curva de indiferencias. Por lo tanto, ¿por qué no es casual el hecho de que hayamos dibujado nuestras curvas de indiferencias como convexas al origen? Como teniendo esta forma, ¿sí? Como un ojo mirando al origen. Eso es justamente proviene de que la tasa marginal de sustitución es decreciente. Ustedes pueden hacer la prueba y háganla para su aprendizaje, que si tuviéramos curvas distintas, así por ejemplo, por supuesto les dibujo muy mal con esto, ¿sí? Pero ustedes me están entendiendo el sentido del gráfico. Si tuviéramos curvas de esa naturaleza, la tasa marginal no sería decreciente. ¿Eh? Entonces, la forma de la curva de indiferencia nos permite capturar la idea central en este proceso que estamos intentando modelizar de elección,
de que más tiempo libre se tenga, cuando más tiempo libre se tenga y menor sea la calificación, mi capacidad, mi deseo de sacrificar calificación también va a ir disminuyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad tengo mucho de un bien, en este caso tiempo libre, y un poco del otro. Entonces, voy a estar dispuesto a sacrificar relativamente poco del bien que tengo, del que tengo relativamente poco calificación, por tener una hora adicional del bien que tengo mucho, hora de calificación, tiempo libre. ¿Ah? Eso es lo que explica que las gráficas sean convexas al origen. Fíjese que hemos visto las razones por las cuales las curvas de diferencias existen, o sea, que representan. ¿Por qué deberían ser decrecientes y por qué además deberían ser convexas? ¿Sí? La presencia de la convexidad de las curvas de diferencias tiene que ver justamente con que la tasa marginal de sustitución sea decreciente, por lo que acabamos de ver. ¿Ah? ¿Dudas, comentarios? Y lo otro que vimos, que también está representado en este gráfico, es que a medida que nos alejamos del origen, tengo más satisfacción o tengo más satisfacción por las combinaciones de canastas en esas curvas. Exactamente. O sea, que siempre va a ser preferible una canasta que esté en el punto A que en el punto, por ejemplo, B. Y permítanme, le voy a hacer otra anotación ahí. O sea, una canasta en este punto, que es nuestro punto B. Vamos a poner un puntito. Está bravo para mí esto, ¿eh? En este punto, ¿qué pasaría con un punto como este? En este punto de acá. Este punto que es similar a lo que podríamos llamar nuestro punto B, ya sabemos que dijimos que no era preferible A. O sea que cualquier combinación que esté sobre esta curva, que estoy marcando acá, ¿sí? Es menos preferible que lo que están sobre esta otra curva, A, E, H, D. Pero ¿qué pasa con este punto? En este punto va a haber otra curva de diferencia. Ese punto, esta combinación que tengo acá arriba, entre calificación, 100, y horas de estudio, ¿qué puedo afirmar con respecto a E, H o D? Sería más útil, pero no se puede cumplir. ¿Cómo decís? Dejaría mayor utilidad, pero no se podría cumplir. No sabemos si no se puede cumplir. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Ese punto no domina a los otros? Claro, o sea, ese punto domina, puede haber otros puntos por encima todavía, ¿no? Pero ese punto claramente tiene más calificación y más tiempo libre que A. Por lo tanto, va a ser preferible. Después veremos si tecnológicamente es viable y está al alcance de Alexei, ¿sí? Pero de vuelta, lo que marco es un punto, este punto claramente, por la ley de saciedad que vimos, tiene mucho más de ambos bienes, por lo tanto va a ser preferible a todos los puntos que están sobre la curva de diferencia a la cual pertenece A, E, H y D. ¿Sí? ¿Está claro? Lo que dice Franco surge porque nosotros cuando veíamos función de producción decíamos, bueno, más allá de 90 puntos, esta persona no va a poder alcanzar, porque por sus cualidades, sus capacidades, etcétera, si estudia 15 horas o a partir de 15 horas, lo máximo que va a obtener es 90 de calificación. Por eso lo veíamos en la función de producción, que lo que me dice es las posibilidades de producir calificaciones que tiene Alexei con determinadas horas de estudio. Pero acá no estamos viendo restricciones de ningún tipo, simplemente estamos viendo las combinaciones de calificaciones y tiempo libre, que son dos bienes que Alexei valora, cómo lo podemos ordenar, ¿sí? Cómo podemos empezar a ordenar sus preferencias. Y sabemos que siempre va a preferir 100, una canasta que tenga 100 de calificaciones, que está por encima, en una curva de diferencia por encima de la que está. Después, si es posible o no, es algo que no estamos evaluando con la curva de diferencia. Si lo hacíamos en la función de producción, sabíamos que no era posible. Lo que dice Ivonne es bien importante lo que está diciendo Ivonne, porque en realidad, este punto, por lo que planteaba alguno de ustedes, Alexei no va a poder alcanzar este punto, porque su tecnología no se lo permite.
¿sí? Él no puede alcanzar una calificación de 100, en ningún caso, ¿sí? Pero preferiría, o sea, en términos de preferencias, él lo preferiría. Es parte, ahora, justamente, la clase siguiente, lo que vamos a hacer es combinar ambos instrumentos. Combinar los instrumentos de las preferencias del EXAI con el instrumento de las restricciones tecnológicas que tiene el EXAI para poder elegir entre calificación y hora de estudio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otra pregunta para ustedes. Dice, la figura muestra las curvas de diferencia de un individuo entre el tiempo libre y la calificación en un examen. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El individuo prefiere C a B porque en C tiene más tiempo libre. ¿Sí? Cuidado con la respuesta que van dando. 2. El individuo es indiferente entre tener 84 de calificación y 15 horas de tiempo libre y una calificación de 50 y 20 horas de tiempo libre. 3. El individuo prefiere D a E, a C, porque en D tiene la misma calificación y más tiempo libre. ¿Sí? En G, el individuo está dispuesto a resignar 2 horas de tiempo libre para obtener un extra de calificación de 10 puntos. ¿Sí? ¿Está claro? Miren con atención el gráfico. Voy a comenzar ahora abierto. No, esperé porque... Yo lo tengo abierto acá, pero ya... Ah, cerraste de nuevo. Ahí voy, ahora. ¿Listo? Voy a parar. Bueno. Todos ustedes con mucho tino no contestaron la pregunta 1 como cierta. O sea, plantearon que el individuo prefiere C a B porque en C tiene más tiempo libre. Hay un 0% de respuestas afirmativas a esta pregunta. ¿Por qué está mal? ¿Por qué es incorrecta esta afirmación? Porque en C tenés mucho menos calificación que... No, para. Dice, porque en C tiene más tiempo libre. En Es C al tiene, revés. en C tiene más tiempo libre que en B. ¿Está bien eso? Sí, pero tenés Pero te menos. sacás mucho menos Porque no están notas. dentro de la curva de Esa es la preferencia. respuesta. No tiene que ver con la calificación que se obtiene en sí misma, porque podría preferir, ¿sí?, C a B, porque prefiere mucho el tiempo libre y no le importa su calificación. ¿Sí? Cuidado. La respuesta correcta no es por la cantidad por el nivel de calificación bajo en C. La respuesta correcta es porque ustedes saben por el gráfico que B
está en una curva de indiferencia que está por encima de la curva de indiferencia a la cual pertenece C. ¿Sí? ¿Está claro esto? Podría ser que algunos de ustedes tengan curva de indiferencia en donde C pertenezca a una curva de indiferencia superior que B. Pero en estas curvas de indiferencias, ¿qué sabemos? ¿Sí? Lo que sabemos es que a nuestro amigo Alexei le prefiere B a C. ¿Por qué prefiere B a C? Porque B ya sabemos que está en una curva de indiferencia superior a C. Esa es la respuesta correcta. Y la justificación correcta para decir que esta afirmación no es válida. Vuelvo a comentar, no es válida para estas preferencias. Podría ser válida para otras preferencias. Porque para otros actores, algunos de ustedes en particular, podrían tener cierto desprecio por el nivel de calificación tal que prefieren siempre tener más tiempo libre. ¿Sí? Y entonces C pertenecería a una curva de indiferencia superior a B. Para estas curvas de indiferencia de Alexei no es así. Entonces la respuesta es, esta afirmación no es correcta porque sabemos que la curva de indiferencia de B es superior a la de C. Vamos a la segunda pregunta. Dice, el individuo es indiferente entre obtener 84 de calificación y 15 horas de tiempo libre. ¿Dónde estoy 84 de calificación y 15 horas de tiempo libre? El punto A. ¿Sí? Y una calificación de 50 y 20 horas de tiempo libre. ¿Por qué esta afirmación es correcta? Que Porque está en la misma curva de indiferencia. Está perfecto. Siempre tenemos que referenciar nuestras respuestas a las curvas de indiferencia. Y la respuesta es correcta porque D y A pertenecen a la misma curva de indiferencia. ¿Sí? ¿Está claro? Vuelvo al mismo comentario. Esto es así para Alexei y sus preferencias. Podría ser que para otros de nosotros D y A pertenezcan a curvas de indiferencia distintas. ¿Sí? Pero para el ejemplo que estamos poniendo, sin duda, A y D están sobre la misma curva de indiferencia y es correcta la afirmación 2. ¿Sí? 3. El individuo prefiere D a C, porque en D tiene la misma calificación y más tiempo libre. Natalia tiene la mano levantada. Natalia. Es con respecto al anterior. A mí lo que me confunde es el tema de la calificación. Tengo que tener en cuenta entonces que no nos basamos en cuanto a cuánta nota necesita para aprobar o no, sino en las curvas de indiferencia es lo que tengo que mirar. Sí, porque tú no sabés cuál es la nota que necesitas para aprobar. La información que tenés es la calificación. ¿Sí? Siempre tenés que mirar la calificación. No sabés cómo juzgar la calificación y sobre todas las cosas, no sabés cuánto valora Alexei su calificación. La valoración de su calificación por parte de Alexei se refleja en su curva de indiferencia. Esa es la información importante. Agustín. No, que o sea, está bien porque va a elegir D, pero está mal justificado porque o sea, no tiene nada que ver con la calificación, sino con la escasez de los bienes. Dice, porque en D tiene la misma calificación y más tiempo libre. ¿En D tiene la misma calificación que en C? No, tiene mayor calificación, pero igual horas. Pero igual tiempo libre, o sea, exactamente. O sea, la afirmación es correcta, pero no por lo que dice el punto 3. ¿Sí? Podríamos ser hasta más Aprovecho cortos. para decirles que estos ejercicios me parece que una cosa que queremos practicar, además de los conceptos, es esto de leer los enunciados e interpretarlos correctamente, ¿no? Y estas trampitas se las ponemos, o sea, trampitas, o sea, estas cosas que hay una parte correcta de la afirmación, pero la justificación de repente es incorrecta. O sea, lo hacemos deliberadamente porque es importante que ustedes aprendan a leer los enunciados y con calma y a razonar qué es lo que les están pidiendo y diciendo. Y eso es parte de comprender la consigna y contestar correctamente. ¿Sí? Entonces, esto pasa muy frecuentemente en estos ejercicios y va a pasar muy frecuentemente en las pruebas. O sea, ustedes tienen que leer con mucha atención tanto el enunciado como la justificación, porque a veces, como pasa en este caso, el enunciado es correcto, el individuo prefiere leerse, pero no por las razones que se dan acá. ¿Ah? Digo esto porque muchas veces se equivocan por leer rápidamente, o sea, lean con atención y piensen tanto el enunciado como la justificación. Porque acá
O sea, ¿la 3 la contestaron? Ah, no, 29%, 85% es la de la 2. Bueno, esta, que es la que está bien. No, pero igual es un número importante. En realidad hay que ser cuidadoso porque lo que a nosotros nos interesa calibrar es si ustedes entienden el razonamiento. Y por leer rápido, quizás están entendiendo el razonamiento, pero están dando por válido una afirmación que es incorrecta. ¿Sí? Porque efectivamente, el individuo prefiere D a C, pero por la afirmación que se hace, por la razón que afirma el enunciado 3, por la cual prefiere D a C, es incorrecta. Y por tanto, para nosotros esa respuesta es incorrecta. ¿Ah? El punto 4 pasa algo parecido, es un poquito más sutil. A ver, en el G, la afirmación es, el individuo está dispuesto a resignar 2 horas de tiempo libre para obtener una calificación extra de 10 puntos. ¿Es así? Sí, está bien porque va a pasar de 18 horas de tiempo libre a tener 16 horas de tiempo libre con un puntaje de 75 y está sobre su curva de indiferencia. Pero son 15 o Son no. 15 Ah, pero puntos. son 15 horas, no 10. Ah, bueno. Ahí está el punto. O sea, justamente pasamos de 18 a 16, o sea, renuncia a 2 horas, pero pasa de 60 a 75. ¿Sí? Por lo tanto, no son 10 puntos. Está dispuesto a resignar 2 horas para obtener 15 puntos más de calificación. ¿Está claro? ¿Dudas? Observen que acá la trampita está en otro lado, porque nosotros le estamos diciendo, lo correcto es mirar acá y acá. ¿Sí? En realidad, alguno de ustedes lo que se fijó es que cuando pasamos de G a D, o sea, cuando aumentamos la cantidad de horas libres, el sacrificio es de 10. ¿Sí? De 60 a 50. Pero la afirmación va en el sentido exactamente contrario. En G, el individuo está dispuesto a resignar, o sea, a renunciar a 2 horas, 18 a 16, para obtener 10 puntos, no, para obtener 15 puntos. O sea, ¿va a renunciar a 2 horas? Sí, solo sí, y para quedar indiferente, sí, solo sí, obtiene 15 puntos más. ¿Sí? ¿Se entiende? Volvemos a lo mismo, siempre tienen que leer con mucha atención el enunciado y fijarse en el gráfico exactamente si es cierto o no es cierto, en la información que le estamos brindando. Porque nosotros definimos la curva de indiferencia, o sea, para ir haciendo el razonamiento con ustedes, incluso para poder definir la tasa marginal de sustitución, de cuántos puntos de calificación está dispuesto a renunciar para poder obtener una hora más de tiempo libre. Siempre estaremos leyendo la curva de indiferencia desde la parte superior hacia abajo. ¿Ah? Incluso porque eso nos permite interpretar mejor la tasa marginal de sustitución, porque decimos, bueno, cuando queremos obtener una hora más de tiempo libre, vieron que nosotros siempre lo estamos haciendo en términos discretos, o sea, que si queremos obtener una hora más de tiempo libre, ¿a cuánto estoy dispuesta a perder de calificación? ¿Sí? La vamos leyendo hacia abajo la curva. Pero eso no quiere decir que la curva no se pueda interpretar hacia el otro lado. O sea, hacia el otro lado también se puede leer, porque los dos son bienes, y yo siempre voy a estar dispuesto a sacrificar un poco de uno para obtener un poco más del otro. A distinta tasa, pero los dos bienes son bienes para mí. Y acá no hay como antes, nadie se va a acordar, pero en la primera clase yo les decía, no siempre cuando hagamos un gráfico en el curso vamos a tener una variable dependiente y otra independiente, en el sentido de que, como en la función de producción, que yo necesito el insumo, que es el tiempo que dedico a estudiar, para poder producir calificaciones. Claramente ahí la variable que explica, ¿sí?, es el tiempo, y la que yo quiero explicar es la cantidad de producción o de calificación. Acá los dos son bienes, ¿sí? Simplemente que para poder tenerlo en 2 dimensiones, uno lo tengo que graficar donde está la Y y otra donde está la X. Pero en realidad yo quiero tener más de los dos. Lo que me muestran estas curvas es a cuánto tengo que resignar de uno para obtener un poco más del otro. Y por lo tanto lo puedo leer para los dos lados. Acá en el punto 4 lo que nos está haciendo hacer la pregunta esta es leer la curva de indiferencia hacia el otro lado. Por eso puede haber confundido un poco, pero tengan cuidado con eso. O sea, otro entonces.
Acá ya decimos el razonamiento de la solución, lo tienen en la transparencia. Y volvemos a otra encuesta que tenemos para ustedes. Ahora veamos, otro problema. Considera curva de indiferencia para el consumo de leche y chocolate. Las curvas de indiferencia son dibujadas con el número de barras de chocolate en el eje horizontal y los litros de leche en el eje vertical. Supongamos que el consumidor A tiene curvas de indiferencia más planas que el consumidor B, más planas. ¿Sí? Piénsenlo en términos de tasa marginal de sustitución cuando decimos más planas. En este caso, podemos decir que, 1, al consumidor A le gusta más el chocolate que al consumidor B. 2, las curvas de indiferencia de dos consumidores nunca se cruzan. 3, dado el mismo monto de chocolate, el consumidor A está dispuesto a cambiar una barra de chocolate por una unidad menor de leche que el consumidor B. ¿Sí? Con cuidado, voy a ponerles a correr esta encuesta. ¿Están prontos? Lean con atención. Va. No, me equivoqué, perdón, ¿eh? Ahí va. Voy a cerrar dada la hora. Ahí, 28. Estas preguntas eran un poquitito más complicadas porque ustedes tenían que imaginarse otros bienes en los ejes. ¿Sí? Vamos ahora con los gráficos directamente porque además ya estamos en la hora de finalización de la clase y quiero mostrarles un ejercicio domiciliario que queremos que hagan con Ivonne. ¿Ah? Entonces, vamos a eso. Ahí tenemos la curva del consumidor B y el consumidor A. O sea, una que decimos que, entre comillas, son más planas, son como más chatas. ¿Sí? Consumidor B y consumidor A. ¿Eh? Hay una pregunta que ya sabemos. O sea, sabemos que las curvas de indiferencia de un mismo consumidor, ustedes tienen que empezar por qué, del consumidor B no se pueden cruzar entre sí. Pero en este caso sí se pueden cruzar las curvas del consumidor A o el consumidor B. O sea, las curvas de indiferencia de dos consumidores distintos se pueden cruzar. Lo que no se pueden cruzar, y intentan razonar por qué ustedes luego, ¿sí? Son las curvas de indiferencia del mismo consumidor. Por lo tanto, acá buena parte de las respuestas ya las podemos dar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, vemos que el consumidor A está dispuesto, para obtener una unidad más de chocolate, está dispuesto a renunciar a mucho menos que el consumidor B. ¿Sí? En términos de leche. Buena parte de las respuestas ya las tenemos ahí. Entonces, la primera es falsa. Al consumidor A le gusta más el chocolate que al consumidor B, decía. No, las curvas de indiferencia representan las preferencias relativas de un consumidor entre dos bienes, no las preferencias absolutas. O sea, nunca una curva de indiferencia sola nos dice que un bien solo le gusta más a una persona que a un otro. Le gusta más o no en términos relativos al otro bien. Y acá sabemos, por ejemplo, que en este tramo, para obtener una barra de chocolate, el consumidor A está dispuesto a renunciar a mucho menos leche que el consumidor B, pero siempre en términos relativos al otro bien. ¿Sí? Las curvas de indiferencia no nos dicen
que nos gusta mucho un bien en términos absolutos. Nos dice cuánto nos gusta en términos relativos a otros bienes y en función también del lugar que me ubique en la propia curva. ¿Sí? Porque vimos que la tasa marginal de sustitución nada más va cambiando. Falsa la segunda también por la misma razón. Las curvas de indiferencia de los dos consumidores nunca se cruzan, por lo que acabo de decir. De dos consumidores se pueden cruzar. Lo que no se pueden cruzar son las curvas de indiferencia del mismo consumidor. La cuarta es verdadera. ¿Sí? Dado el mismo monto de chocolate, el consumidor A estará dispuesto a cambiar una barra de chocolate por una cantidad menor de leche que el consumidor B. Es lo que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Sí? Acá, por una cantidad muy pequeña de leche, obtengo una unidad más de chocolate. Mientras que el consumidor B está dispuesto a obtener una unidad más de chocolate con una renuncia mayor de leche. Entonces, una curva más plana de A indica que suele tener preferencias más fuertes por la leche que por el chocolate en comparación con el consumidor B. ¿Sí? Ejercicio domiciliario. Considera curvas de diferencia para un individuo. Considera curvas de diferencia para un individuo, ¿sí? En el consumo de dos bienes, chocolate y leche, horas de ocio y calificación. Lo que usted prefiera. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Saquen una foto si quieren a la transparencia. Es importante que la conteste. Yo la dejo colgada hoy ya la transparencia. Ahí está, queda colgada la presentación. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. 2. Las curvas de indiferencia pueden cruzarse. 3. Las curvas de indiferencia no pueden tener segmentos que son líneas rectas. 4. Las curvas de indiferencia no pueden tener quiebres. Razonen estas preguntas e intenten contestarlas por ustedes. Lo vamos a ver, por supuesto, al comienzo de la clase que viene. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? Volvemos a decir lo mismo que al principio. Es importante que le dediquen algún tiempo a estos ejercicios domiciliarios para fijar ideas y comprender conceptos. Tienen otros colgados en el EVA también, de ejercicios extra de cada uno de los puntos que vamos avanzando, que también los pueden ir haciendo. Que cuando se equivocan les salta la solución, así que incluso pueden ir viendo eso, y si algo no les queda claro, preguntan ahí en el foro, ¿no? ¿Algo más? ¿Preguntas? Si no hay más preguntas, nos pasamos algún minutito, disculpen. Nos vemos en principio el miércoles. Estén atentos porque puede ser que hagamos algún anuncio respecto que la clase se suspende en el caso que se confirma que la asociación de docentes se está adhiriendo al paro. Sí, yo mañana ya les subo eso al EVA, así que revisen que va a estar. Bueno, estimados, nos vemos a todos. Hasta luego.